ya la próxima semana, después de Semana Santa, empezaremos con renal, el otro sistema espectacular que nos da en lo que sea. Bueno, muy bien, entonces hay una cosa importante que quiero que mencionemos hoy, y es que durante estos laboratorios ustedes han aprendido varias cosas. Una cosa que aprendieron, la toma de la personalidad, una cosa interesante, la toma de la personalidad. Pero les quiero contar que esa es una parte de la historia de lo que ustedes deben aprender. ¿Por qué? Porque la presión arterial que ustedes toman en el consultorio es una medida puntual, una medida casual, es una medida ocasional. Ustedes, con una toma de presión arterial en el consultorio, no están asegurando si el paciente es un paciente que tiene una presión normal o que tiene una hipertensión arterial. Y les voy a decir por qué. Porque hay situaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Situaciones que se pueden presentar que pueden confundir a ustedes el diagnóstico. Por ejemplo, yo puedo ir al consultorio de la doctora Ángela y yo puedo sentirme estresado por la doctora Ángela y yo puedo estar en su consultorio siendo hipertenso. Voy al consultorio de Ángela y Ángela me encuentra 160-90. Ángela puede estar tentada a decir, doctor Oscar, usted es hipertenso, pero yo puedo hacer una cosa que se llama hipertensión de bata blanca. Voy al médico, me asusto, se me sube la tensión estando en el médico, pero salgo del consultorio y ahora se me normaliza la tensión. Entonces, Ángela no me puede decir que yo soy hipertenso por una sola toma de tensión en el consultorio que me encontraron. Pues yo puedo ir, por ejemplo, al consultorio de Sofía. Como Sofía y yo tenemos una confianza total, tan total que nos observamos desde los balcones todas las veces, desde que éramos estudiantes y profesores. Entonces yo tengo una confianza total con Sofía. Sofía no lo ha superado, ¿no? Entonces tengo una confianza total con Sofía y llego donde Sofía y me encuentra la tensión arterial 120-80. Súper bien, no soy hipertenso, pero salgo del consultorio de Sofía y sí soy hipertenso. Eso se llama hipertensión enmascarada. Personas que en el consultorio les encuentran la tensión normal, pero por fuera realmente son hipertensos. Entonces, con esa sola toma de tensión yo no me puedo quedar. ¿Qué hago entonces? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién? Exacto, eso es una pregunta fija de previo, tiene que decir el Chapulín Colorado, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que no podemos creer en la sola presión arterial tomada en el consultorio. ¿Qué debemos hacer entonces? Podemos entonces pedirle al paciente que se haga un control de la presión arterial en la casa. Y entonces podemos decirle que se compre un tensiómetro digital de brazalete, no de muñeca, y se tome la presión arterial mañana, tarde y noche en la casa. Wendy, si el paciente le llega a la semana con las cifras de presión arterial tomadas mañana, tarde y noche en la casa, y en promedio todas esas cifras son 120-80, 122-84, 120-70, ¿usted qué dice? ¿El paciente es hipertenso o no es hipertenso? No es hipertenso. ¿Usted qué dice? 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 No es hipertenso. ¿Qué dices tú? ¿Todos dicen que no es hipertenso? ¿Hay alguien que opina lo contrario, doctor? ¿Usted levantó la mano? Se está apoyando. Se está apoyando. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Llega el paciente donde el consultorio de Wendy, después de que pasó por el consultorio de Ángela, le encontraron la tensión alta, pero fue donde Wendy, y Wendy le dijo, hágase un control mañana, tarde y noche en su casa y me lo trae en 8 días. Y el paciente se tomó la tensión mañana, tarde y noche en la casa y llegó con la tensión 120-80, 110-80, 122-81. Entonces la pregunta ¿es o no es hipertenso el paciente? No es hipertenso. ¿Por qué no se puede verificar? No, tiene 3 tomas durante 8 días. No pueden ustedes descartar
que el paciente no sea hipertenso porque el paciente se tomó la atención mañana, tarde y noche en la casa, pero no se la tomó durmiendo. Entonces, puede que el paciente sea un paciente hipertenso nocturno. Por eso, lo mejor que podemos hacer con nuestros pacientes hipertensos es hacerles un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. Es esto que les voy a enseñar. El gol estándar para el control de la presión arterial ya no es la presión casual que usted toma el consultorio del paciente. Ya no es el control ambulatorio que le pide que el paciente haga mañana, tarde y noche en su casa. Es el monitoreo de la presión arterial de 24 horas. Por eso, señores, si ustedes quieren controlar bien la presión arterial de los pacientes, tienen que tomar un monitoreo de presión arterial de 24 horas. Tienen que decirle, señor hipertenso, venga, me manda un monitoreo y ahí miramos si sí está usted bien controlado o no está bien controlado. Esto cambió la historia no solamente del diagnóstico, sino también del pronóstico, porque hay algunas situaciones que uno encuentra de la presión arterial en el monitoreo que le puede marcar riesgo de desenlaces o daño orgánico de su cuerpo. Entonces, señores, el problema de la medición es una golondrina no hace verano. Un momento en tu vida es solo un momento. Ángela, yo soy un accidente en tu vida, yo soy un momento en tu vida. Pero el día de mañana ya no tenemos nada más y nos volveremos a encontrar. Eso ocurre, digo, eso es psicología reversa. Eso ocurre con los pacientes. Los pacientes llegan al consultorio y son un momento solamente. Pero la verdad es que ese momento no puede con ese momento uno tomar decisiones. Uno tiene que tener una visión de la historia del paciente. Entonces, ojo con eso. El infradiagnóstico siguiente. La medida aislada en consulta deja un punto ciego clínico. Ignora la variabilidad diaria que debe tener el paciente. Ignora el riesgo clínico del sueño. ¿Qué pasa durante el sueño? Por eso hay un cambio del paradigma. Todo paciente hipertenso debemos hacerle un mapa. Hacerle un mapa para mirar si la presión arterial está o no está controlada, si es hipertenso, si no es hipertenso, si está respondiendo bien o no está viendo o no. O sea, el mapa ya es una película hemodinámica completa del día y la vida del paciente. Y eso es muy importante, señores, porque la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión nos mata lentamente. Porque la hipertensión daña los ojos, produce retinopatía hipertensiva, destruye el nervio óptico. La hipertensión nos puede dejar ciegos. La hipertensión nos puede aumentar el riesgo de glaucoma en el ojo. La hipertensión nos produce aumento de la masa ventricular izquierda con hipertrofia ventricular izquierda. El corazón se hipertrofia, después se dilata y hace falla cardíaca. Y nos dilata las aurículas y nos favorece fibrilación auricular. Y la hipertensión nos favorece trombos cerebrales y enfermedad cerebrovascular. Y la hipertensión también nos favorece daño renal, nefropatía hipertensiva con daño renal. Y la hipertensión nos acelera la enfermedad aterosclerótica, favoreciendo enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. En pocas palabras, la hipertensión nos está matando lentamente. Y adivinen qué, ¿cuál es la primera puerta de entrada de un paciente hipertenso o de un paciente que sospecha hipertensión? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los médicos generales, porque ustedes saben graduar primero como qué. Exacto. Primero se van a graduar como médicos generales. Entonces el paciente va a ir a un control médico y ustedes ya saben tomar la tensión arterial, pero si sospechan que ese paciente es hipertenso, no duden, pídanle un mapa para asegurar si es o no es hipertenso. Si ustedes logran detectar un paciente hipertenso y lo logran controlar, le han cambiado la vida a ese paciente. Le van a evitar que ese paciente sea un paciente con falla renal, con enfermedad coronaria, con trombosis cerebral, con daño irreversible oftalmológico o con daño arterial periférico. Eso es importante. Detectar a los pacientes, controlarlos, porque la prevalencia de hipertensión es cerca del 40-60%,
Pero menos de los pacientes que son hipertensos están controladas sus cifras de presión arterial. Bueno, aquí tenemos un mapa de presión arterial y me parece importante que lo estemos observando, un mapa de presión arterial. Entonces, por favor, observen los 5 momentos, analícenlo, los 5 momentos de estos pacientes que tienen ese mapa. Casi salí. Casi salí. Es que no sé si grabar esa parte. Es que no deja. Casi no sabes si voy a grabarla o no. No, mira ahora que estoy explicando las cosas. O eres puro cafecito, pura risita con Puro que cae costillas. un socorrito. En los comentarios, Juan Diego Quintero del grupo E. Sí, María Velázquez del grupo E. Esto no es un video que es en Brasil, que es en un examen que la profesora está pasando, ¿no? Y agarra a uno de los muchachos copiando y llega y el otro le para y toda la fila completa. Bueno chicos, entonces sigamos avanzando. Si ustedes vieron acá, este más o menos el reporte del mapa que vamos a tener, el reporte del mapa que vamos a tener. ¿En qué consiste esto? Miren, el mapa nos va a permitir ver los cambios de la presión arterial en 2 periodos de tiempo. Un periodo de tiempo que nosotros llamamos el periodo diurno. El periodo diurno se define como el periodo donde el paciente está despierto, está levantando, está despierto. Es el periodo diurno. Por ejemplo, en este caso, el paciente se le colocó el mapa a las 8 de la mañana y se acostó a las 11 de la noche. Este es el periodo diurno. Y el periodo nocturno es el periodo en el cual el paciente se va a dormir. Este paciente se acostó a las 11 de la noche y se levantó el otro día a las 8 de la mañana. Este es el periodo nocturno. A ver, doctor, ¿usted a qué hora se acuesta en la noche? A las 12 de la noche. ¿Y a qué hora se levanta? A las 4:30. Duerme 4 horas y media. Doctor, ¿usted a qué hora se acuesta? Más o menos, en general. A las 12 de la noche. ¿Y a qué hora se levanta? A las 6. Doctora Ángela. A las 12 también. ¿Y a qué hora se levanta? A las 7 de la mañana. Bueno. Doctora Sofía, ¿usted a qué hora se acuesta en la noche? Depende de qué. Pues sí, en promedio, en estos días. A las 11, ¿y a qué hora levantan? 5:30. Y usted vive cerca, ¿no? Esa es la gran ventaja. La gran ventaja. Wendy, ¿a qué hora te acuestas? Ah, viven juntas, ¿ah? Bueno, muy bien.
Pues como viven juntas, la una despierta a la otra, ¿no? Muy bien, perfecto. Doctora, ¿qué hora levanta? ¿Yo? Sí. Yo me levanto a las 6. A las 6 de la mañana, ¿y a qué hora se acuesta? A las 12. A las 12 de la noche. Bueno, ojo, porque estamos viendo hoy estudiantes que se acuestan a la 1, 2 de la mañana. Que me gusta la Se verdad. están levantando a las 4, 4 y media, 5, 2, 3 horas. Álvaro, ¿a qué hora se acuesta? A las 10. ¿A qué hora se levanta? A las 5 y media. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas en general deben dormir 7 horas como mínimo. 7 horas como mínimo. Si no empieza uno a rayarse por ahí algunas cosillas, ¿no? Sí, se Empieza a nota. tener problemas metabólicos, empieza a tener una respuesta inflamatoria sistémica, empieza a tener hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, hipertensión. Entonces hay que dormir por lo menos 7 horas, hay que dormir. Obviamente, señores, entonces pongan atención. Yo a qué hora me acuesto a las 10 de la noche, me levanto a las 4 o 5 de la mañana. Los fines de semana me voy a la Mesa de los Santos, miro todo el panorama, me acuesto en una hamaca, veo mis perros correr, la paso rico y empiezo a preguntarme por las preguntas del previo. Bueno, sí, ahí se acaba lo romántico, ¿no? Ahí se acaba lo romántico, ¿no? Bueno. Si esas las hace relajado, ¿cómo será hacerlas bravo? 24 horas te permite ver la presión promedio durante las 24 horas. Te permite ver la variabilidad de la presión arterial sistólica. Te permite ver la variabilidad de la presión arterial diastólica. Te permite sacar el promedio de sistólicas diurnas, diastólicas diurnas y la media durante las 24 horas. Muy importante esto de la variabilidad porque lo ideal es que la presión no sea tan variable. El doctor Peter, un colega de la Universidad de Oxford, describió que si uno tiene presiones arteriales muy variables, sube y baja, sube y baja, sube y baja, eso puede producir un riesgo de enfermedad cerebrovascular. Entonces, la alta variabilidad de la presión arterial es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular, porque casi es prender el taladro para el cerebro, para los ojos, para daño orgánico también. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero eso solo lo podemos ver si le hacemos el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Podemos ver la variabilidad de las Pero fluctuaciones. yo nunca he visto que manden ese examen. También nosotros el monitoreo de presión arterial de 24 horas nos permite ver cómo en condiciones fisiológicas en Pues la no, pero el noche Holter sí lo se hizo. nos tiene que disminuir la presión arterial sistólica y la presión arterial esto es diastólica. Tiene similar. que bajar en la noche. Tiene que bajar, ¿por qué? Porque en la noche disminuye el sistema simpático. En la noche baja el tono simpático y en la noche tenemos que bajar la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué tanto? 10 al 20%. 10 al 20% tiene que descender la presión arterial tanto sistólica como diastólica con respecto a qué? A la presión promedio del día. Aquí yo tengo la presión promedio del día sistólica, la diastólica me tiene que bajar un 10 al 20% con respecto a esta presión promedio del día. Y la diastólica también me tiene que bajar un 10 al 20% con respecto a la presión promedio del día. Esto se llama DIPER y es una manifestación de que yo tengo mi sistema nervioso autónomo sano. El otro elemento importante es que el Holter o mapa de 24 horas me permite ver la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Esta diferencia entre la sistólica y la diastólica se llama presión de pulso. Y esta presión de pulso es muy importante porque es un indicador del grado de rigidez de las arterias. Cuando mi presión de pulso disminuye, mis arterias están rígidas. Eso es un factor de riesgo para, obviamente, eventos cardiovasculares. Si yo tengo un sistema cardiovascular rígido, mi presión de pulso es disminuida, pues yo voy a tener un problema. ¿Sí? ¿La presión de pulso se puede sacar en cualquier hora? Sí, en cualquier momento la puedes sacar. Acuérdate que la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Pero por las fluctuaciones no va a variar. Sí, claro, tú puedes sacar un promedio de las 24 horas, un promedio del día, un promedio de la noche, o lo puedes colocar puntual en un momento determinado, claro. Pero tú, para manejar eso, manejas sobre todo promedios de determinados periodos de tiempo. Puedes manejar promedios, ¿sí? ¿Me podría repetir, por favor, la rigidez está relacionada con la presión de pulso? ¿De qué forma? En la forma en que se reduce la presión de pulso. La reducción de la presión de pulso habla de la rigidez.
La disminución de la presión del pulso es, Se tú resta. tienes normalmente 120/80. Sí. O sea que tu presión del pulso normal debe ser 40 de diferencia, o 30, entre 30 y 40. Si tú tienes disminución o sea, presión del pulso más baja de esos valores, es que está rígida. Tus arterias están rígidas. Lo otro importante es que tú puedes detectar en la noche hipertensión sistólica o diastólica o mixta de noche. La hipertensión de noche es un parámetro independiente que es muy importante porque nos habla de daño a órgano blanco. El paciente que hace hipertensión de noche es un paciente de alto riesgo. Se ve en muchas ocasiones asociada con un problema que se llama la apnea obstructiva del sueño. Los pacientes que roncan en la noche. Wendy, ¿Sofía ronca en la noche? ¿No? Sofía, ¿Wendy no ronca en la noche? Ah, bueno, está bien. Entonces no tiene el problemita ahí de la hipertensión llamada síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, ¿sabe? Levanten la mano los que tengan papá, mamá o abuelos que sean roncadores. Muy bien, mire, la mayoría tiene papá, mamá o abuelos roncadores. Pues señores, ese papá, ese mamá, ese abuelo roncador, lo que le está pasando es que en la noche relaja tanto los tejidos blandos del cuello que obstruye la vía respiratoria de noche. O tiene hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdala, una óvula muy gigante que tapona la vía respiratoria. ¿Qué hace? Lo que ocurre con este paciente es que al taponar la vía respiratoria que está durmiendo, produce una desaturación, se baja la saturación de oxígeno en la noche. Y el organismo responde cerebralmente produciendo el ronquido, que es un esfuerzo expiratorio para abrir la vía respiratoria. ¿Cuál es el problema? Que eso va a terminar produciendo hipertensión pulmonar. Eso va a terminar produciendo hipertensión nocturna. Eso va a terminar produciendo hipertrofia ventricular izquierda, dilatación cardíaca, cor pulmonare, fibrilación auricular y muerte cardiovascular. Entonces, si usted tiene un familiar que ronca, no se ponga a bromear de que, ay, usted roncó, no va a dormir. Pídale una polisomnografía. Una polisomnografía es un estudio de sueño para mirar si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño. Si a ustedes se encuentra que su abuelo, su papá, su mamá o ustedes mismos tienen apnea obstructiva del sueño, le tienen que instalar una máscara para respirar con presión positiva en la noche. Esto se llama el famoso CPAP o BiPAP, y eso le va a evitar que haga falla cardíaca, que haga hipertensión pulmonar, que haga fibrilación auricular y que se le muera temprano su familiar. Entonces, si tiene familiares roncadores, no lo duden. Tienen que llevarlo a que le hagan un estudio de sueño y además tienen que ponerle un mapa, porque los roncadores hacen predominantemente hipertensión nocturna. Hipertensión nocturna. O sea que de aquí salen recomendaciones muy importantes para su familia, para que ustedes tengan en cuenta eso. Porque se dilatan las aurículas. No, los que roncan pueden ser hipertensos nocturnos, que pueden ser raíces, ¿sí? Claro, pueden ser raíces, pero eso es la presión de noche. Exacto, claro que sí. El otro elemento importante, señores, del mapa de presión arterial es que le puede decir a usted si el paciente está haciendo hipertensión empezando la mañana. Esto es peligrosísimo. Los pacientes que hacen hipertensión empezando la mañana tienen más riesgo de infarto agudo del miocardio y de enfermedad cerebrovascular. De hecho, los infartos se producen en la madrugada empezando el día. Los enfermedades cerebrovasculares de la gente se produce empezando la mañana o finalizando la madrugada empezando la mañana. Porque aquí hay una gran descarga de catecolaminas, aquí hay una gran descarga de adrenalina, y si usted tiene predisposición a la hipertensión, ya sé que es hipertensiva acá, eso es un factor de riesgo importantísimo para eventos cerebrovasculares de forma aguda. Entonces, fíjate, toda la información que nos da el mapa es una información muy valiosa. Por eso ustedes no pueden quedarse solamente con tomar la presión arterial aislada y decir, eres o no eres hipertenso, porque te puede engañar la hipertensión enmascarada, la hipertensión de bata blanca, y porque te puede engañar que el paciente está haciendo hipertensión. Tengo una pregunta. Pregúntame. La
y cómo hago para saber, digamos, que la persona no tuvo hipertensión de bata blanca. O sea, digamos, Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Te voy a responder de una vez. Un paciente con hipertensión de bata blanca llega a tu consultorio y se le sube la presión arterial. Pero sale de tu consultorio y se normaliza la presión arterial. En un monitoreo de 24 horas, cuando usted le coloca el monitor al paciente, estando en el consultorio, el aparato le toma mínimo 2 veces la presión arterial en el ambiente del consultorio y se la va a marcar. Y después el paciente se va a la casa y sigue con el aparato. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted cuando recibe el reporte va a encontrar que el paciente en esas 2 medidas que hizo en el consultorio tenía la tensión alta, pero en el resto del día está normal. Entonces, ¿usted qué diagnostica? Hipertensión de bata blanca. Pero digamos, estoy viendo el mapa y veo, bueno, tengo la teoría que hay hipertensión de bata blanca, pero veo la elevación matutina y está un poquito más alta. No hay hipertensión de bata blanca. Lo que pasa, fíjate, es que tú normalmente vas a tener esta respuesta fisiológica, porque tú de noche bajas la presión, de día tienes que volverla a subir, pero la vuelves a subir a rangos normales. En cambio, si la subes demasiado, más allá de rangos normales, ya eres hipertensivo. Ese es un pico hipertensivo empezando la mañana que te queda. Pero es que tú sabes, mira, de día tú tienes tanto la sistólica como la diastólica más alta, de noche se te baja. Y empezando a el día se te debe subir, pero se te debe subir a este rango normal, no que se exceda del rango normal. Mira la que aquí está mucho más arriba de este promedio de rango que tenías. Este era el promedio de 24 horas. El promedio de 24 horas, mira cómo está, cómo se te subió más arriba. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, mire lo que pasa en la noche. El riesgo de la noche. Doctora, ¿le tiene miedo a la noche? No. Ángela, ¿le tiene miedo a la noche? No. ¿Chévere la noche? Una duda, Ángela. La elevación de la presión matutina va a ser en el mismo rango de salud. Claro, porque el matutino ya es empezar a medir, claro, debes tener. Bueno, más alta. No es más alta. Si es más alta, ya empieza a tener problema. Miren, señores, ojo con el problema del riesgo oculto en la noche. Yo casi que le pondría a esta diapositiva efectos multimedia. Yo diría el riesgo oculto en la noche. Eso se llama efectos multimedia del profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con lo que pasa en la noche. Miren lo que ocurre. Yo puedo tener varias opciones de lo que ocurre en la noche que solo lo puedo detectar con el mapa. Miren, lo que debo esperar es esto, es Dipper. ¿Qué es Dipper? Que tanto la presión sistólica como la diastólica bajen en promedio un 10 al 20% con respecto a la presión diurna. Si usted tiene un paciente que le encuentra que la presión arterial sistólica y la diastólica bajan más del 10 al 20%, específicamente en este rango, entre el 10 al 20%, usted dice que el paciente es un paciente Dipper. Tienen que ser las dos. Entonces usted dice que el paciente es hipersistólico, hiperdiastólico. ¿Por qué? Porque me bajó la presión entre 10 a 20%. Pero si usted tiene un paciente en el cual hay un descenso de la presión arterial en la noche, pero no es mayor del 10%, es menos del 10%, usted dice que el paciente es un no Dipper. No Dipper es un paciente que se le bajó la presión, ya sea sistólica o diastólica, pero menos del 10%. Y este paciente, si no baja la presión de noche, significa que no tiene una buena activación del sistema autonómico, no tiene una buena disminución del tono simpático, y esto genera un alto riesgo de daño orgánico, órgano orgánico. Pero puede ser el otro extremo. Hay pacientes que se llaman hiperextremo. Hiperextremo es que baja la presión sistólica o la diastólica o ambas más del 20%. Y este hiper es una hipotensión de noche. Y esta hipotensión es un riesgo de hipoperfusión nocturna. Y este paciente puede generar
un infarto de miocardio de noche, porque se le bajó demasiado la presión en la noche, o hizo una hipoperfusión a nivel del corazón. O puede hacer un evento cerebrovascular en la noche, porque se le bajó tanto la presión en la noche que hizo una mala perfusión cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos hiperextremos. O sea, todos esos tres ejemplos es bajando la presión. Hiper la bajó entre 10 a 20%, perfecto. No hiper la bajó, pero menos del 10%, eso está mal. Y hiper extremo que la baja más del 20%, eso también está muy mal, porque hace hipoperfusión enorme. Y la otra cara de la moneda, lo que decía Ángel ahorita, el famoso riser, que es aquella persona que en vez de bajar la presión, la sube de noche. Entonces hay una elevación paradójica nocturna, que es el de máximo riesgo cardiovascular y mortalidad. Se va a ver con cifras negativas, o sea, se llama lo que llama el patrón inverso. Este hiper o riser, es el patrón inverso. Usted va a ver el porcentaje en cifras negativas, valores negativos. Valor negativo significa que se le subió la presión arterial. Entonces, una cosa importante de Insight Clinic, solo el mapa tiene la capacidad de diagnosticar estos estados y revelar el verdadero riesgo fruto durante la noche. Solo el mapa te permite determinar si tú eres hiper, si tú eres no hiper, si tú eres hiper extremo o si eres un riser. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Por eso es tan importante tipificar bien al paciente hipertenso cómo se está comportando de noche. Bueno, fíjense una cosa, vamos aquí a aclarar estos conceptos. En la noche, patrón hipernormal. ¿Qué es en la noche un hipernormal? Es el paciente que desciende tanto la sistólica como la diastólica entre 10 a 20% en relación con el promedio de día. Este era el promedio de día y este es de noche. Bajó la sistólica entre 10 a 20%, bajó la diastólica entre 10 a 20%. Uno puede tener una buena respuesta de una, de otra, de ambas o de ninguna. Yo puedo ser un hipersistólico y un no hiperdiastólico. O yo puedo ser un hiperdiastólico y no un hipersistólico. O yo puedo ser un no hiper de ambos o un hiper de ambos. Entonces eso es muy importante aclararlo, porque el hiper se funciona tanto para sístole como para diástole. ¿Qué es que yo sea un hiper? Es que yo soy normal. O sea que yo tengo un buen ritmo circadiano preservado, yo tengo menor riesgo cardiovascular y yo tengo una reducción fisiológica del tono simpático en la noche, y eso es lo normal. Es el estándar de salud cardiovascular. Eso es el estándar de salud cardiovascular. Eso es lo que todos soñamos. Que todos seamos o no seamos hipertensos, no importa, tengamos un patrón hiper en la noche. Ese es el patrón no hiper. Y empezamos a tener problemas. El patrón no hiper es que el paciente sí reduce la presión de noche, pero no lo suficiente. El descenso nocturno, tanto de la presión sistólica o de la presión diastólica, es menos del 10% comparado con el promedio que él tuvo en el día. Entonces puede que aquí no bajó más del 10% la sistólica, no bajó más del 10% la diastólica, o alguna de las dos o las dos. Entonces, ¿qué sugiere eso? Y el paciente empieza a tener una disfunción autonómica. El sistema nervioso autónomo no está funcionando bien. O que el paciente tiene una apnea del sueño. Es ese roncador que al roncar aumenta el tono simpático y no deja que se le baje la presión sistólica y diastólica más del 10%, de 10 y 20. ¿No? ¿Cuál es el impacto? Que el hecho de no bajar la presión en la noche, aumenta el riesgo de daño de órgano blanco. Me aumenta el riesgo de que mi corazón haga hipertrofia ventricular izquierda, me aumenta el riesgo que empiece a hacer yo microalbuminuria como un marcador de daño renal, me aumenta el riesgo que yo pueda tener una enfermedad coronaria, una enfermedad cerebrosa. ¿Ok? Eso es muy común en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos empiezan a manifestar patrones no hiper, o también en pacientes con enfermedad renal crónica y empiezan a manifestar patrones no hiper en esta situación particular.
Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, el hiperextremo. Se le bajó demasiado la presión arterial sistólica, diastólica, o alguna de las dos, o ambas. Este patrón del hiperextremo es un descenso de la presión arterial nocturna superior al 20% comparado con el promedio diurno. Se ve con frecuencia en ancianos con hipertensión sistólica aislada. El problema es que si le bajo demasiado la presión arterial a un paciente en la noche, si se le baja demasiado, tiene el riesgo de una isquemia cerebral silenciosa, de una isquemia cardíaca o miocárdica, por una mala hipoperfusión, sobre todo si ellos tienen enfermedad coronaria, y fuera de eso que tiene enfermedad coronaria, le baja demasiado la presión de perfusión al corazón, pues le puede producir una isquemia cardíaca. Son esos pacientes que se los infartan de noche a buenos ancianos, o que se hacen una tomografía y empiezan a encontrar microisquemias, microzonas de micronecrosis a nivel cerebral, y nadie sabe por qué, y resulta que lo que era es que el paciente estaba generando estas cosas. Y yo pásate ahora mismo por el consultorio, que tengo cardiosol, nada, habla de Betty para que se diga que tiene que ir antes que se reúne eso. Tienen que hablar con sus amigos de Oxford. Oigan, yo grabé todo el patrón de Bueno, muy bien, entonces ese es el famoso hiperextremo, ¿no? del paquete de biociencias. Muy bien. Sí, para que lo estudiamos para el laboratorio. El riesgo de Que hay para salir ¿Cuál? lo del patrón de biociencias. Yo lo grabé. y de dañar más el paciente con glaucoma, les damos medicamentos para bajar la presión. Y esos medicamentos para bajar la presión pueden hacer el hiperextremo. Entonces, como consecuencia del tratamiento del glaucoma, el paciente puede desarrollar hiperextremo. Como consecuencia del hiperextremo puede terminar desarrollando enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o empeorar la función oftalmológica. Pero esto es como consecuencia del tratamiento del paciente con glaucoma. ¿Okay? No que esto vaya a generar glaucoma. Porque resulta que el paciente que se maneja glaucoma, uno le maneja antihipertensivos y medicamentos vasodilatadores para disminuir la presión oftálmica, pero puede tener efectos sistémicos disminuyendo la presión sistémica. ¿Sí? Entonces le baja demasiado la presión de noche. Lo que quiere pueden usar para ¿Para qué? para cambie la presión de mandan. Tienen que dosificar y entonces empezar a calcular, porque hay muchos pacientes susceptibles a los medicamentos. No todos los pacientes funcionan la misma respuesta biológica con el mismo medicamento. Entonces, si ese paciente es un paciente hipersusceptible, tienes que bajarle la dosis o espaciarle la aplicación del medicamento. Por eso es tan importante hacer el seguimiento con mapa. Si tú no haces mapa, tú eres ciego y no sabes lo que está pasando. Y si después el paciente empieza a tener complicaciones y todo, pero ¿y por qué se complicó? Porque no lo seguimos. Porque fuimos ciegos, sordos, mudos. ¿Como quién? Shakira. ¿Como quién? ¿Quiénes son los como Shakira, exacto. Un aplauso, quiero que le Claro, Shakira, que además anda con novio nuevo, ¿no? El de Emily en París, ¿no? Qué increíble. Ese de Emily en París está Shakira con uno de los novios de Emily en París, el morenazo este de nombre. Sí. ¿Cómo le sale? Si han visto Emily en París, no han visto Emily en París. Me encanta Emily en París. Yo veo todos los capítulos, de hecho me recuerda cuando yo estaba en París recorriendo esas mismas calles. El otro es el patrón Reiser o el patrón inverso. El patrón Reiser o el patrón inverso es el aumento de la presión arterial. En vez de bajar, aumenta.
aumenta la presión arterial en relación con la presión promedio, ya sea sistólica o diastólica del día. Entonces hay un aumento de la presión arterial en la noche. Este patrón es de mayor riesgo cardiovascular absoluto, está asociado también con disfunción autonómica, con insuficiencia cardíaca y con accidente cerebrovascular. El Pfizer está asociado con accidente cerebrovascular, o sea, es una cosa bastante riesgosa. Muy bien, pero además de que podemos clasificar a los pacientes en esta categoría con el comportamiento en la noche, también con el comportamiento global podemos clasificarlos como si fueran sistólicos aislados, diastólicos aislados o mixtos. Entonces, ¿qué es eso de hipertensión sistólica aislada, diastólica aislada o mixta? Usted puede tener un paciente con un promedio, ya sea en el día o en la noche, por ejemplo, de sistólicas de 158, que es alto, pero diastólicas de 72, que es normal. Entonces, si usted tiene una presión arterial sistólica alta, aislada, esto se llama hipertensión sistólica aislada. La presión alterada es la sistólica, pero la diastólica está normal. Esto está relacionado con rigidez de las arterias. Este paciente tiene un aumento en la rigidez arterial. Hay una pérdida de la elasticidad de la aorta. Se ve predominantemente en mayores de 65 años. Cuando nos vamos volviendo viejos, las arterias se nos vuelven rígidas. Entonces hay acúmulo de calcio, acúmulo de placa de ateroma, y esto se va a manifestar como hipertensión sistólica aislada. Pero yo también puedo tener hipertensión diastólica aislada. Y en este caso, en promedio, este paciente tiene 124 de sistólica, que es normal, y diastólica tiene 96. Diastólica 96. Entonces, esta diastólica es alta. Esto se ve más comúnmente en gente joven, en adultos jóvenes, especialmente en hombres, con sobrepeso, con obesidad, y que si no se cuidan estos pacientes hay que intervenirlos. Si no los cuidamos y nos manejamos esta presión, ellos terminan desarrollando hipertensión mixta. ¿Y qué es hipertensión mixta? Hombre, que el paciente tiene tanto la presión sistólica alta como la presión diastólica alta. Un paciente que tiene la presión sistólica alta junto con la presión diastólica alta es un paciente con una hipertensión mixta. Estos pacientes requieren tratamiento farmacológico muy importante y cambios del estilo de vida para normalizar la presión, porque es un alto riesgo que tenga tanto la sistólica como la diastólica incrementada. Sí, ¿cuál es la diferencia de tratamiento para una sistólica aislada y una diastólica aislada? La diastólica aislada necesitas tomar vasodilatadores, medicamentos que vasodilaten, que bajen esa resistencia celular periférica. Entonces uno da calcioantagonistas. Los antagonistas son prominentemente vasodilatadores. Prazosina, que es mucho más vasodilatador. En la hipertensión sistólica aislada uno da más beta-bloqueadores o medicamentos que disminuyan la fuerza contráctil del corazón, porque tú sabes que la sistólica viene del corazón. Entonces dar más medicamentos que bajen ese aumento del neuropismo, de ese tono exagerado en el ventrículo. Entonces los beta-bloqueadores son importantes. Entonces hay medicamentos que afectan más la resistencia vascular periférica, hay medicamentos que afectan más la contractilidad cardíaca. ¿Sí? Sí, señorita. ¿Tú cómo te llamas? Casos de la vida real. Mujer, casos de la vida real. Y hoy tenemos el caso de María José. ¿Qué edad tiene María José? 19 años. ¿Por qué te están dando beta-bloqueador? Y te hicieron bolsas de electrografía 24 horas y la taquicardia era que una taquicardia sinusal inapropiada o qué era? Una taquicardia sinusal inapropiada. ¿Qué beta-bloqueador están dando? Metoprolol. ¿En qué dosis? De 50, de 100, de 200. Pero no estás seguro de la dosis que estás tomando, ¿no? Miren eso. Una paciente médica que está tomando medicamentos y no sabe ni siquiera la dosis que está tomando. Ahí es donde uno empieza a mirar que el primer paciente que es uno mismo. Entonces tienes que llegar, ir a tu casita, mirar la medicación, mirar el sobre, tomar una foto y mandarla para saber exactamente cuánto es.
ella debería hacerse un monitoreo de presión arterial de 24 horas, porque el beta-bloqueador es un medicamento que es también antihipertensivo, no solamente baja la frecuencia cardíaca y es un efecto cronotrópico negativo, sino es también un beta-bloqueador que baja la presión arterial. ¿Qué tal que tú estés haciendo hipotensión nocturna? ¿Qué tal que estés haciendo un hiperextremo? ¿Y qué tal que ese hiperextremo esté produciendo una hipoperfusión renal y tú termines después haciendo microalbuminuria y una falla renal a mediano plazo? O estás haciendo un necrosis cerebral. O sea, ojo con eso. Tú deberías hacer tu mapa. Todo paciente que esté, ya sea por indicación hipertensiva o por indicación de cualquier tipo y tomando medicamentos que golpeen la presión arterial, debe estar seguro de que no le está golpeando este comportamiento que está pasando. ¿Okay? Pregunta. Profe, por ejemplo, es que hay el propanolol que se usa para crisis de migraña, es el primer medicamento, y a uno le mandan eso y nunca le mandan un mapa. A mí me lo hicieron. ¿Por qué crees que ocurre eso? Shakira va a morir, Dios mío, en los brazos del negro ese. Bueno, acá que yo fui a Francia sin ese negro, porque mira, me dice negro. Ay, nada que ver. Pero póngame la atención, ojo, eso se llama malapraxis. O sea, ese médico nunca le enseñaron mapa. Nunca le dijeron que cuando uno da un medicamento que pueda golpear la presión, tiene que saber que no le está afectando todas estas características. O sea que tú te tienes que mandar a hacer un mapa. No, profe, ya me lo suspendieron. Ya se pelean por la boca. Pero entonces tú sí te tienes que hacer un mapa, porque estás tomando betalol. Bueno, muy bien, entonces sigamos avanzando. Bueno, entonces dice también esto que es lo importante que estamos mencionando, la hipertensión nocturna. La única manera que ustedes ven que un paciente tiene hipertensión nocturna es hacer un mapa de 24 horas. ¿Cuál es el criterio para hablar de que una persona tiene hipertensión nocturna? Si tiene una presión en la noche de más de 120 sistólica y o más de 70 diastólica. Si una persona en la noche en promedio encuentras con presiones promedios de más de 120 sistólica y o más de 70 diastólica, tiene hipertensión nocturna. ¿Ok? Ahora, este patrón de dificultad es importante porque la presión arterial nocturna es un predictor fuerte de mortalidad cardiovascular, más fuerte que las cifras de presión clínica o diurnas. Más fuerte, más importante. ¿Cuáles son las causas frecuentes? El consumo elevado de sal. Hay gente que le gusta consumir mucha sal. Encuesta del grupo, levante la mano los que le echan sal al aguacate. Ahí está. Levante la mano los que le echan sal al huevo. Ahí está. Levante la mano los que les gustan las papitas saladas, los que les gusta echarle sal bastante a la papa, los que les gustan las papas margarita, los patacones salados, los patacones les echan sal. No, pues levante la mano los que les gusta el queso costeño. No, pero ya díganos que nos vamos a morir. Casi que no comen. Pero por favor, que se no levantó la mano todo el día. Señores, deberíamos consumir baja sal, porque la sal en algunas personas termina desarrollando hipertensión arterial. Entonces uno debería comer aguacatito sin sal, debería comer huevitos sin sal, no debería comer tan salado porque eso es que hay gente que a usted le sirve las cosas y le echa más sal fuera de la preparación habitual. O que le Pues si gusta está, las ya está bien, cosas si está bajo de sal, pues sí, pero si no. Entonces eso es bien importante. Uy, pero es que aguacate sin sal, muy ¿Un duro. huevo sin sal? ¿Usted no se come un huevo sin sal? El único huevo que María come sin sal es el de payaso. Tarea. Les voy a reto. Señores, reto de esta
prueben por primera vez en su vida un huevo sin sal. Pero crudo, pues. Pruébenlo, háganse unos huevitos fritos, ¿se acuerdan que unos huevitos fritos y no le echen sal? Unos huevos sin sal. Ah, que la gente diría con los huevos sin sal. Dejemos galletas. ¿Lo has probado? Bueno, es la primera vez. Pero eso se comerá eso sin sal. Ahí se comerá eso sin sal. Cómanse el aguacate, si se mire que uno es una persona de costumbres. En Brasil, el aguacate se lo comen en jugo de aguacate. Y uno dice, jugo de aguacate. Pero es delicioso. Pero aquí uno se le come el aguacatico así en tajada de eso, pero no se sal. Empiecen a consumir baja sal en la dieta para evitar la hipertensión nocturna puede ser una consecuencia de que usted está consumiendo elevada cantidad de sal y es una sal sensible. O sea que la célula le afecta. Pero el hecho de que no ¿Usted qué es más firme de sal? No estoy diciendo que no consuma sal, estoy diciendo que el consumo de sal. Disminuyan el consumo de sal. Es que uno se le va la mano en la sal cuando empieza a salar las cosas. Y uno que sala el aguacate, que sala los patacones, que sala el huevo. Pero es que eso sin sal. No, pero no Pero, podemos usar. pana, fíjese que eso también es un poco costumbre, porque cuando uno come mucho tiempo bajito de sal, ya no lo nota tanto. Y igual sigue sabiendo rico, ¿no? O sea, sin sal, no. El máximo esfuerzo que hago es comprar sal marina. Que uno le echa menos cantidad. La hipertensión nocturna se asocia también con la menos de sueño, con enfermedad Sal marina. Un paciente puede terminar haciendo enfermedad renal crónica y puede también empeorar su función renal si hace hipertensión en la noche. Y los pacientes enfermos renales hacen eso. Bueno, aquí les muestro un mapa de presión arterial de uno de mis pacientes. Ustedes deberían, ¿cómo te llamas? Hoy era el consultorio de Gina. Gina es médica. Yo llego al consultorio de Gina y Gina me desnuda. Momento. Yo desnudo a todos mis pacientes. Yo tengo unas batas médicas y le digo al paciente, por favor, colóquese la bata médica, quédese en ropa interior. Si es una dama, por favor, quédese solamente con su panty y nada más, porque a todas les revisan los senos, a mis pacientes mujeres. A muchos de los hombres tengo que revisarles también próstata y todo lo demás. Todos los pacientes que pasan por mi consultorio, yo los reviso. Gina me va a desnudar en su consultorio para revisar. Además de que me desnuda en el consultorio para revisarme, me toma un electrocardiograma, me hace monitor de presión arterial de 24 horas, tiene Doppler en su consultorio y me hace Doppler carotidio, Doppler cardiovascular. Y fuera de eso me hace un Holter de electrocardiograma de 24 horas. Y además de hacerme el diagnóstico, de atenderme muy bien, me deja unas muestras médicas para empezar mi tratamiento. ¿Creen que yo vuelvo al consultorio de Gina? ¿Sí o no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque me siento bien atendido. Pero ¿qué pasa actualmente, señores? A ustedes los van a contratar como médicos generales de una EPS, IPS, lo que sea, y lo primero que le dicen es, señor, usted me tiene que atender tantos pacientes en la mañana, eso significa que no puede durar más de 15 minutos con un paciente, tiene que llenarme la historia clínica electrónica, no puede pedirle más de estos exámenes, no puede formularle fuera de estos medicamentos que son acetaminofén, diclofenac y lo demás, y ¿qué hace el médico? Perder el trabajo, llega el paciente, ¿cómo se llama usted? ¿Qué es lo que tiene? ¿De dónde nace? Ah, doctor, pero es que yo además digo, no, solo un diagnóstico, porque tengo 4 veces son una sola. Y el médico ve el computador, llena lo que tiene que llenar, le pide la mínima cantidad de exámenes, le formula acetaminofén y no lo examina. Apuradito, le toma la presión arterial, le toca acá y ya. ¿Cree usted que ese paciente va a volver a con ustedes? ¿Va a hablar bien de ustedes? ¿Qué va a decir? Ni me vio el doctor, ni se dignó verme a la cara. Y fuera de eso, no me examinó.
Es que miren, los pacientes cuando llegan a mi consultorio dicen, doctor, usted es el primer médico que me desnuda para examinarme. O sea, que me ha examinado. Es increíble. Cuando nosotros los médicos debemos examinar, ¿cómo voy a decirle al paciente que no tiene el hígado crecido, que no tiene la tiroides grande, que no tiene un supracarotidio, si no lo examinamos? ¿Cómo le voy a decir a una mujer que no tiene un cáncer de mama si no le he tocado las mamas? Ahora, ahí es donde viene el pudor, el miedo, el susto, el bendito mito del cuerpo desnudo de las personas. Ustedes tienen que quitar esa malicia indígena. Voy a contar un cuento. Hace un tiempo me llegó una estudiante exalumna mía a que yo le hiciera un chequeo. Bueno, bienvenida, ¿qué tal? Toda la cosa, toma tu batica, hazme un favor, vamos a revisarte los senos también y entonces vamos a mirar tu cuerpo. Oscar, ¿usted me va a revisar los senos? Sí, ¿por qué? Es que yo fui exalumna suya. Yo no me la pegué. Pero es que yo no te estoy viendo ni como mi exalumna, sino te estoy viendo como una paciente. No, pero ¿podemos evitarlo? Pues yo le dije, sí, claro, yo no te puedo obligar a nada, pero yo te aconsejo, ¿te han visto alguna vez? ¿Te han revisado? No, nunca. Yo respeto tu decisión, si no quieres que yo te revise, pues te puede revisar otro médico. No es que ningún médico en mi vida he permitido que me revise los senos. Me da mucho susto, me da mucho miedo, mucha vergüenza. Le dije, bueno, hagamos una cosa, somos de confianza, si tú quieres, yo te lo puedo revisar, si no, pues que te lo revise otro médico. Digo, bueno, sí, listo. Pero me puedo tapar la cara, doctor. Se me por la cara y susto, así toda nerviosa, que toda la cosa. Le revisé y encontré una masa. Una masa en un seno. Cáncer. Está viva. Porque se lo encontramos aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Una cosa es el cuerpo del paciente y la actitud del médico, que debe ver el cuerpo del paciente y debe revisar al paciente. Esa paciente ahora actualmente me sigue consultando, me dice, doctor, qué tonta fui, cuando no me ha permitido que usted me haga ese examen y me revise que estaría mal, que sí estaría mal. He descubierto en mi consultorio el cáncer de mama por montones. Y ninguna paciente se me ha... No, mentiras, una paciente se me murió. Porque le encontré 60 años cáncer, le encontré la masa y le dije, mijita, esto es un cáncer, creo que es un cáncer, hágame el favor, vaya al mastólogo, que le hagan una biopsia, y ella no quiso ir por miedo a que le encontraran algo malo. Miren el concepto, por miedo a que le encontraran algo malo no quiso ir. A los 8 meses yo estaba pegado al techo cada 2 meses, bueno, ya te hiciste el examen, ¿qué pasó? No. Al final se hizo el examen a los 8 meses, ya tenía metástasis en el hígado, ya tenía metástasis en el pulmón y ya está muerto. Ya está muerto. O sea, de mis pacientes que le he detectado un cáncer de mama, una sola paciente se murió. Y eso de la mama es curioso, porque dice uno, bueno, el cáncer de mama da en mujeres jóvenes y estas cosas de mediana edad. Me llegó un caso de una señora de 78 años, mamá de un colega, que la señora decía que se le estaba durmiendo la pierna y que no podía caminar porque tenía la pierna durmiéndose, que no sentía muy bien la pierna y toda la cosa. Y era mamá de un ortopedista. Y había pasado por infinidad de médicos y nada quedándole en chiste. Y cuando llegó a mi consultorio, me dijo, mira, es que mi mamá tiene un problemita como que de cadera, pero yo le he hecho tomografía, resonancia, radios X, le he hecho de todo, no le encontramos nada postmuscular, pero ella se queja de que no puede caminar, tiene una sensación de adormecimiento. Le digo, pues, cosa muy rara, revisémosla. 70 y pico de años, bueno, vamos a revisarla, revisemos también los senitos, y digo, doctor, pero a esta edad yo, sí, ya se no importa, ¡pum!, una masa en el seno. ¿Qué estaba haciendo? Un síndrome paraneoplásico. O sea, un paciente que tiene un tumor, que el tumor produce una serie de factores que pueden terminar produciendo inflamación neural o de otras cosas. Estaba haciendo una inflamación de tener una neuropatía, una polineuropatía secundaria al cáncer de mama. Se operó, se mejoró el cáncer de mama, inmediatamente se mejoró el cáncer de mama, se le acabó la polineuropatía. Entonces, ¿cuál es el mensaje, señores? ¿Qué somos nosotros? Médicos. ¿Y para qué estamos siendo formados? Para buscar cosas.
Y el que busca encuentra. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Examinar al paciente. Examinar al paciente. Si no logramos examinar al paciente, no podemos estar seguros si tiene o no tiene, o qué tiene o qué no tiene. ¿De acuerdo, concepto? Ahora, ustedes deben empezar a ahorrar, a comprar su buen colendoscopio, su buen tensiómetro, su buen equipo de electrocardiografía, su buen monitor de presión arterial, su buen holter de electrocardiografía, para ofrecerle al paciente los mejores servicios. Su Doppler, tienen ustedes que aprender a hacer Doppler, el famoso POCUS. Entonces, en el consultorio tú le haces ecocardiograma, le haces ecocardiograma, le haces una revisión del hígado, miras si tiene estatosis hepática, le haces una revisión global, y el paciente tú lo has atendido muy bien, le has encontrado las cosas que necesita, le das manejo, le solucionas el problema y tú eres un médico exitoso. Así es sencillo. Eres un buen médico. ¿Por qué? Porque solucionaste los problemas del paciente. Yo tengo colegas que a todo rato me vienen diciendo, oye, Oscar, ¿cómo te parece? Tengo que cerrar el consultorio. Le digo, ¿y eso por qué? No hay pacientes. Esta cosa de Petro, la situación de la salud, esto no funciona. Yo voy a cerrar el consultorio. Y me dicen, ¿y tú? Yo me digo silencioso y yo digo, sí, está como difícil la cosa. Pero no, yo no voy a cerrar el consultorio por un cuento. Yo tengo pacientes por montones. No tengo dónde meter más pacientes en mi consultorio. ¿Pero por qué? Porque le ayudo realmente a solucionar el problema del paciente, porque lo atiendo con mucho gusto, porque le dedico tiempo, porque lo examino, porque el paciente se le soluciona los problemas. Pero si usted no examina al paciente, si usted no me desnuda en su consultorio, doctora, usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Ella sabe, la voy a visitar cuando es una cosa. ¿Bien igual? Sí. Bueno, Con la bandita. La gente sigue queriendo saber. ¿Se sabe cómo funciona? Entonces, yo tengo monitor de presión arterial, yo tengo holter de electrocardiografía, yo tengo eco, yo tengo todas las cosas que le ofrezco al paciente. Todos mis pacientes hipertensos les hago mapa. Y les hago mapa 1, 2, 3 veces al año si es necesario. Miren, este es el reporte del mapa. Obviamente he tapado el nombre del paciente, por obviamente respetos éticos, no me puede contar el nombre de los pacientes. Miren este paciente. Este paciente es un hombre de 54 años que nació en esta fecha, que él se levanta en las mañanas a las 6 de la mañana y se acuesta en las noches a las 10 de la noche. Esa es la ventana de tiempo diurno. Y la ventana de tiempo nocturno se acuesta a las 22 horas y se levanta a las 7 de la mañana. La ventana nocturna uno la dibuja en un color azulito, color gris. El equipo da esta gráfica que te dice que esa es la ventana nocturna. Fíjate, está aquí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo le puedo colocar al paciente en cualquier momento del mapa. Por ejemplo, este paciente va a mi consultorio a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde yo le puse el mapa. Y se lo quité al día siguiente a las 5 de la tarde. Completó las 24 horas. En la parte de la franja blanca está el comportamiento diurno. En la parte de la franja azul está el comportamiento nocturno. Miren que uno puede estar programando durante el tiempo diurno, tomarle la presión arterial al paciente cada 15 minutos, cada 20 minutos o cada 30 minutos. Si yo hago esto como una investigación, yo colocaría al paciente cada 15-20 minutos a tomar la presión. Si es desde el punto de vista clínico, yo tomo cada 30 minutos. Pero de noche se espacía mal la medida para dejar dormir al paciente. Fíjate que en la noche uno le toma la tensión cada hora, cada 60 minutos. Miren los umbrales para el monitoreo de presión arterial de 24 horas. La presión arterial en el tiempo diurno debe ser menos de 135/85. Menos de 135/85. Si usted tiene la presión en el tiempo diurno de más de 135, más de 85, usted tiene hipertensión diurna. La presión arterial de noche, ¿cuánto debe ser? Menos de 120/70. Si usted tiene en la noche presiones de más de 120/70, pues es una hipertensión nocturna. Mire que este equipo te permite medir muchas veces la presión arterial. En este caso, en el paciente se le midieron 40 veces la presión arterial. ¿Quién hace eso si no es este equipo? 40 veces en un día le midió la presión arterial. Obviamente en muchas ocasiones no todas las presiones que se miden
tienen técnicamente una buena calidad o son solamente presiones de control. Por ejemplo, en este paciente, de las 40 veces que se le tomó la presión arterial, 37 veces fueron exitosas. ¿Eso qué significa? Un 92.5%. ¿Cuánto debe ser lo exitoso? Ya te voy a contar, Ángela. Lo exitoso es que la presión debe ser exitosa más del 70 a 80% de las veces. Si usted encuentra un monitoreo de presión arterial donde la presión fue menos del 70% exitosa, significa que usted debe repetir el monitoreo de presión arterial. Ángela, pregúntame. ¿Por qué qué? Porque esas otras tres no fueron exitosas. Bueno, porque el paciente de pronto tenía el brazo encogido, o el paciente tenía desacomodado el tensiómetro, o se le soltó de aquí un poquito, o porque el equipo no insufló lo que debía insuflar. Pueden ser cosas técnicas. Profe, Sí. cuando se va a hacer la presión arterial, ¿hay en el momento como que algo le avisa al paciente o es? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué equipo tiene la capacidad de apretar sutilmente el brazo del paciente? Entonces, antes de unos segundos después empieza a insuflar totalmente. Entonces, aprieta el brazo del paciente y esto le está diciendo al paciente, le voy a tomar la presión arterial. Entonces, uno que dice al paciente, señor, si usted siente que le va a apretar el brazo, que le aprieta el brazo, usted siéntese con los pies sobre el suelo, apoyado en una silla del espaldar y espere a que le tome la presión. Si usted no se puede sentar, quédese de pie, quietico, con los brazos hacia abajo para que le tome la presión. Doctor, y si estoy manejando, no le pare bola, siga manejando. Usted no va a poner nadie ahorita. Se estrelló, ¿verdad? Aquí ya se en el monitor de presión arterial número 30 que es un reporte conocido. Entonces usted tiene que responder eso. Además tiene que advertir que usted no se puede meter a la ducha con este aparato. O sea, bañito de gato. ¿Qué es bañito de gato, Nina? ¿No se baña el bañito de gato? No, hombre. A ver, Sofía, ¿qué es baño de gato? ¿Ustedes nunca se han hecho un baño de gato? Tan rico que es, ¿no? ¿Qué es un baño de gato, doctor? Pone usted un bañito húmedo, se baña las axilas, se baña por allá abajito y ya, o sea, se limpia, se lava la carita, pero no se mete a la ducha. Si un bañito de gato significa, ¿cómo hace el gato? Unamiéndose por ahí, ¿no? Exacto. Entonces es el pañito húmedo, axilas, genitales, colita, lavado de la carita y para de contar. Eso es baño de gato. ¿Ustedes no sabían eso? ¿A qué generación pertenecen? Obviamente a unas 4 o 5 generaciones diferentes a la mía. Pero bueno, 80 años, 150 especialmente diferentes. Bueno, sí, pregúntame. Relacionado a lo que estaba preguntando, por lo menos en la noche, cuando el paciente entonces está durmiendo, pues hay personas muy sensibles. Entonces, Justamente por eso, y es una buena pregunta, gracias, justamente por eso uno espacía el tiempo de medida de la presión. Espacía el tiempo de medida de la presión para que el paciente se duerma, trabaja solo, infla, desinfla, usted no sé casi ni cuenta o si se da cuenta, pero no va a interrumpir mucho el sueño. pero por lo menos si llegado al caso la persona se llegase a despertar en ese momento, no le alcanza a tomar una alta de la presión. Justamente lo que queremos es tratar de que el paciente en la noche no se levante de la cama, se mantenga acostado, pero obviamente si usted dejó el tensiómetro muy apretado y le apretan mucho, pues el paciente es muy sensible y no duerme, pues eso va a afectar al paciente. O sea, uno tiene que estar seguro que en la noche tomó las tensiones y que el paciente estaba durmiendo. Si no puede haber ahí una alteración, ¿no? Porque yo me despierto con nada. Tú te despiertas con nada, entonces, perdóname, Álvaro, tú te despiertas con nada, entonces, en la noche probablemente pueda no ser tan eficiente porque entonces no nos muestra con un tono simpático bajo que uno lo tiene cuando está durmiendo. Si estás despierta, entonces puede ganar una falsa hipertensión. O sea, el paciente no se da cuenta que El paciente está durmiendo. Es lo ideal. Si no, entonces despierto, tú ya no tienes ese descenso del tono simpático y pueda que entonces tengas cifras altas y fue porque no dormiste, porque no estabas dormido, porque entonces no eres una hipertensión o un no hiper, sino que es por el cuerpo técnico de eso. Pero uno siempre le pregunta, ¿y usted durmió? ¿Tú dormiste? No, doctor, no dormí yo. Debe ser que hay que analizar esto con un poquito de cuidado. Bueno, muy bien, lo otro importante, entonces fíjense, presión arterial de día debe ser menos de 100, de
de día no, en el periodo diurno. El periodo diurno es el periodo de estar despierto. En este caso, el periodo diurno de él es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Debe su presión arterial promedio ser menos de 135-85. De noche, menos de 120-70. Aquí vemos. Mira la presión despierto, 121-74. Perfecto. Mira la presión dormido, 113-63. Perfecto. Ahora, fíjate que aquí te da también la frecuencia cardíaca promedio durante las 24 horas, la frecuencia cardíaca promedio despierto, la frecuencia cardíaca promedio dormido. Y aquí te da la presión arterial media. Te da la presión arterial media en el periodo de 24 horas, en el periodo diurno y en el periodo nocturno. ¿Cómo calculan la presión arterial media, doctora? ¿Cómo se llama usted? Paola. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? ¿Como un promedio? No. Aquí aparece Goofy, ¿verdad? ¿Sí extrañan a Goofy o no extrañan a Goofy? Amo a Goofy. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Entonces, un promedio, la sistólica más la diastólica dividido en 2. A ver, ¿cómo calculan la presión arterial media? Punto de previo. ¿Será? Yo que le enseñé en clase. Dos veces la diastólica. 2 veces la diastólica más la sistólica dividido en 3. Esa es la presión arterial media. Se calcula 2 veces la diastólica más la sistólica dividido en 3. No es el promedio sistólica más diastólica dividido en 2. No, ojo con eso. La presión arterial media nos dice que tanto es la presión de perfusión, hoy lo vimos en clase, ¿no? Que tanto le repasé 14, 15, 16 y 17. 4 capítulos que tienen que leer de sociología de Goethe. Wow, la repasamos en 2 horitas, no estuvo mal. Entonces tenemos ahí presión arterial media que debe ser entre 60 a 100 y que nos dice que tanto la presión de perfusión en los tejidos. Y esta es la presión de pulso, miren, la presión de pulso. Esta es la presión de pulso promedio, a mí me preguntó ahorita, promedio de 24 horas, 2000. Miren acá cómo está el porcentaje de Dicker. Este paciente descendió la diastólica en porcentaje un 14.2%. ¿Es bueno o es malo? Bien. ¿Bueno o malo? La diastólica Bien. descendió 14.2%. Eso es bien, eso se llama un Dicker para la diastólica. Pero también descendió la sistólica. Aquí lo vemos, mira, estos son los promedios de día. Este es el promedio diastólico y acá descendió 14.2, el promedio de estas cifras. También aquí tenemos la presión sistólica, descendió, pero descendió hasta 7.3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un no Dicker para la sistólica. Un no Dicker para la sistólica, un Dicker para la diastólica. Miren que este paciente 2 medidas tuvo estando en el ambiente del consultorio y tuvo una presión de 131/75. Si de pronto este paciente hubiese tenido una presión de 150-90 en el consultorio, pero el resto de presiones durante 24 horas normales, ¿qué hubiese paciente? Hipertensión de bata blanca. Hipertensión de bata blanca. ¿Pero tiene hipertensión de bata blanca? No, esta presión está normal y estas presiones están normales en este paciente. Profe, Sí. para el de la bata blanca, la medida que se toma como referencia es 135/85. Sí, o sea, si es mayor a eso. referencia. Si alguna de las dos es mayor a Si eso. alguna de las dos es mayor, es bata blanca, ya sea bata blanca con sistólica aislada, bata blanca con diastólica aislada o bata blanca mixta. Y profe, si es para hipertensión nocturna, yo reviso, o sea, el dato del promedio del cuadro grande o reviso el que está al ladito que dice la. Tú revisas el promedio. Tú para hacer el diagnóstico definitivo revisas el promedio. Claro, no hay nada perfecto en la vida. Entonces tú ves esos reportes acá. Fíjate que desde la tarde hasta la noche no hay rojitos. ¿Qué significa? Sus presiones históricas de diastólicas fueron muy buenas. En la noche, en la madrugada, hizo unos piquitos de tensión, 125, 122 sistólica, e hizo 76, 80, 79 diastólica. Esto habla de carga hipertensiva. Carga de día del 10.3 y carga de noche del 37.5. Si estas cargas son menores del 30%, no hay tanto lío. Pero la verdad es que yo les estoy enseñando que miren los promedios. Porque claro, uno puede tener un susto
puede tener un despertar, o puede levantarse a orinar, y eso puede subir un poquito la presión. Pero lo que nos interesan son los promedios para tomar decisiones. ¿Okay? De todas maneras, esto también nos orienta a decir, bueno, de pronto puede que me toque ajustarle un poquito algún medicamento, pero yo no puedo decir que sea necesariamente un hipertenso nocturno si tiene esos promedios tan normales. Muy bien, entonces así es como se revisa este patrón. Obviamente aquí, pues, te permite afinar una serie de cosas, pero este paciente es un paciente hipertenso, era muy severo, miren cómo está controlado, está muy bien controlado. De pronto ayudarle a bajar un poquito la sistólica en la noche. De pronto entonces ajustar el medicamento en la noche para que en la noche se baje un poquito la sistólica, porque queremos que los pacientes sean hiper en la noche. Pero tampoco está tan lejos del control, ¿no? 7.3% a 10% es ajustar un poquito bajo. ¿Quedó claro el concepto? Bueno, muy bien. Vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos.